vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Este amor, todo lo que anhelo eres tú y nada más. Toda mi vida es tuya, haz lo que quieras de ella, pero nunca me falte tu presencia en mi vida. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. La magia de este amor me hace sentir en la gloria. Quiero vivir contigo el resto de mis días. Dame el regalo eterno de tu risa y tu mirada, que me llevan a un mundo donde solo importas tú. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Soy lo que ves, un hombre rendido a tus pies. Ven junto a mí para construir nuestros sueños y dejarnos morir. Y allá bajo el cielo azul juntaremos nuestras almas y nacerá estrella de amor, donde eternamente estaremos tú y yo. Pasa, pasa, pasa. Poquito por poco, poquito por poco.
Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ponernos de pie para dar inicio a esta celebración de bodas de nuestros hermanos Hernán Cristian Luis Cáceres y Yesenia Escarri Daniel Camas Andrade. Vamos a iniciar y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté, hermanos míos, con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante Dios que somos pecadores. En silencio, vamos a pedirle perdón a Dios por las veces que no hemos sabido amarnos, por las veces que no hemos sabido perdonar. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, que has consagrado la alianza de bodas por el sacramento que significa la unión de Cristo con la Iglesia, concede a estos hijos tuyos, Hernán, Cristian y Yesenia Escarri, dar a su vida de esposos el sentido que ahora descubren en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, vengan por aquí, por favor, Cristian y Yesenia, para las lecturas. Enrollen esta cola, tienen que enrollarlo para que lo tengan en su brazo. Si no, te vas a caer. En tu brazo, ahí tengo. Bajen ustedes, por favor. He dicho a los novios, no los camarógrafos. Primera lectura.
La noche de su boda. Desde el rojito, Lectura del libro de Tobías 8-5-10. La novia de su boda. Tobías dijo a Sara: somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios protección. Tobías dijo: Señor, Dios nuestro Padre, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentren. Tú hiciste a Adán de barro de la tierra y le diste a Eva como ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga su nombre por siempre. Y Sara a su vez dijo: ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión, que los dos juntos vivamos felices nuestra vejez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, 13. Mis hermanos, ambicionen los bienes mejores. Yo les voy a mostrar un camino más excelente. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos y hermanas, nos ponemos en pie para la proclamación del Santo Evangelio. Juntos cantamos. Los que tienen casualidad los que no causan fuerza sino razón, los que dan a los que han caído, esa gente espiritual que vive cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente sobre el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive, que siente sobre el amor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, por favor. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Todavía están durmiendo algunos, ¿ah? A ver, vamos a despertarnos. Hermanos, hermanas, buenos días. Ahora sí. Hoy es un día de mucha alegría. Nuestra iglesia hoy se llena de inmensa alegría porque vamos a ser partícipes de la unión matrimonial de nuestros hermanos Hernán, Cristian, Luis Cáceres y Yesenia Escarli Damas Andrade. Nos unimos, queridos hermanos Cristian y Yesenia, en la alegría que tienen ustedes el día de hoy. Y esta alegría es compartida en la iglesia. Y esta alegría es compartida con su familia, que hoy los acompaña. Ustedes vienen en esta mañana a este templo matriz de nuestra comunidad de Llanamuclo para pedirle al Señor bendiga la unión matrimonial. Y miren, dice el cardenal Pedro Barreto, en la iglesia o para el cristiano, nada es casualidad, todo es obra de Dios. Hoy la iglesia celebra una hermosa fiesta. ¿Saben qué fiesta celebra hoy la iglesia? ¿Lo saben ustedes? Cristian y Yesenia. La iglesia hoy celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Yo les invito a ustedes dos que pongan su unión matrimonial, la familia que están comenzando a formar, en el corazón de la Virgen María, para que sea ella, como buena madre, la que los encamine a ustedes hacia esa vía, ese camino de la auténtica felicidad, de ese decirle a Dios, como tú lo has escuchado, Yesenia, en tu etapa del colegio, en Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Lo que la Virgen le dijo al ángel: hágase en mí según tu voluntad, tu palabra. Y la voluntad de Dios, ¿cuál será? Que nos amemos unos a otros. Cristian, no por las puras. La Policía Nacional del Perú tiene como lema Dios, patria y ley. Dios, camino que nos lleva a encontrar el verdadero sentido del servicio. Y eso es lo que tú, en este tiempo ya que tienes como parte de la Policía Nacional del Perú, tú estás viviendo y tú sigues ese ejemplo. Tener a Dios siempre al primero en nuestra vida. Y eso es lo que tú nos has leído en esta mañana. Qué bonito lo que nos dice la primera lectura. El libro de Tobías nos muestra justamente a este personaje, un hombre que, guiado por el ejemplo de su papá, Tobit, entendió que no podía hacer nada si no tenía primero a Dios en su vida. Por eso, la noche antes de su boda, dice el libro de Tobías, se unió a su mujer y juntos hicieron oración. Tobías le dice a Dios: Señor, si yo me uno a esta mujer, no es por placer humano, sino para fundar una familia. Querido hermano Cristian, junto a Yesenia, ustedes hoy están fundando una familia. Y esta familia, institución maravillosa que tenemos que rescatar. Esta familia que tiene que dejar de ser un mero concepto
para comenzar a ser nuevamente una institución donde verdaderamente se viva el amor. Y eso es lo que tú, Yesenia, nos has dicho en la segunda lectura. Pablo, en la carta a los romanos, nos dice: ya puedo yo tener todas las cosas de este mundo, pero si no tengo amor, no soy nada. Y ojalá nosotros que estamos aquí participando de esta Santa Misa, de esta celebración del matrimonio de Cristian y Yesenia, podamos tenerlo claro y podamos ponerlo grande en las puertas de nuestras casas. Ya puedo yo tener todas las cosas de este mundo, pero si me falta el amor, no tengo nada. Estamos viviendo en un mundo tan preocupado de tantas cosas materiales que creemos muchas veces que seremos felices cuanto más tengamos. Pablo nos dice: ya puedo tener yo todas las cosas de este mundo, pero si no tengo amor no soy nada. Y eso es lo que yo te invito a ti, Yesenia, junto a tu esposo Cristian, que tengan siempre presente en el hogar, que nunca tiene que faltar espacios para el amor. Ese amor traducido en escucha, ese amor traducido en perdón, ese amor traducido en el renunciar a uno para poder saber que ya no son dos, sino son uno solo. Y eso es lo que yo les invito a ustedes dos. Pablo nos dice: el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor lo aguanta todo. Pero hemos malinterpretado esto y creemos muchas veces que el amor aguanta violencia, y eso no es así. Cuando Pablo habla de que el amor lo aguanta todo, está hablando lo que en su tiempo vivió: persecución, dificultades. Y no porque haya dificultades, como se dice de manera popular, vamos a tirar rápido la toalla. Al contrario, cuando hay dificultades es cuando más se tiene que fortalecer el amor y la unión matrimonial. Queridos hermanos, Cristian y Yesenia, esta familia que ustedes hoy están fundando ante la presencia de Dios es una familia fundada en el amor. Pero no es ese amor romántico que nos presenta la sociedad de consumo, sino un amor al estilo de Jesús, de entrega, de renuncia. Una familia que tiene que estar sólidamente edificada sobre el amor, porque es el amor, querido hermano Cristian, lo que nos hace dar el segundo paso, la segunda característica del matrimonio: el respeto. Cuando el hombre se ama, querido hermano Cristian, cuando el hombre se ama, es capaz de amar y respetar, en el caso tuyo, a tu esposa. Cuando el hombre deja de amarse, también se deja de respetar. Y porque se deja de amar y se deja de respetar, ya no respeta a su esposa. Y lamentablemente tenemos que decirlo así, y tú seguro como parte de la policía tienes también conocimiento de esto. Cuando el hombre deja de amarse, cuando el hombre deja de respetarse, cree que la violencia es una forma de vivir. Y tenemos que decirlo con letras grandes y con voz fuerte: el hombre que deja de amarse y deja de respetarse y agrede a una mujer es un cobarde. Repito, aunque duela y aunque cueste decirlo, pero tenemos que decirlo claramente. Y de eso hay muchos en el Perú, y de esos hay muchos aquí en nuestra comunidad de Yanamuco. Hombres que creen que son más machos cuando cobardemente agreden a una mujer. ¿Por qué? Porque dejaron de amarse y dejaron de respetarse. Yesenia, cuando la mujer deja de amarse y deja de respetarse, considera que la violencia es una forma de vivir. Y nosotros tenemos que decirlo también fuerte y claro: la violencia no se calla, la violencia se denuncia. Y tenemos que trabajar mucho en eso, porque el gran destructor de las familias
de los matrimonios, repito, es la violencia, como consecuencia, lamentablemente, del excesivo consumo del alcohol que impera en nuestra sociedad, del machismo que todavía impera en el corazón y en la mente de muchos hombres y mujeres también. La violencia nunca es un estilo de vida. La violencia se tiene que terminar, y eso va a ser posible cuando verdaderamente nos amemos y nos respetemos unos a otros. El rito del matrimonio termina diciendo las palabras del sacerdote: hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque la tercera característica del matrimonio es una palabra que muchos quisiéramos borrar del diccionario. La palabra fidelidad. Fidelidad. Cuando el hombre se ama, se respeta, es capaz de ser fiel a su esposa. Cuando la mujer se ama y se respeta, es capaz de ser fiel a su esposo. Cuando los dos anteriores desaparecen, el tercero ya no tiene lugar. Por eso, amor, respeto y fidelidad. Porque lo que ustedes van a hacer, repito, es prometerse amor, respeto y fidelidad hasta que la muerte los separe. Y para cumplir esta tarea, Cristian y Yesenia, ustedes no están solos. Para eso han elegido a Jaime y a Ruth. Jaime y Ruth, ustedes son los padrinos, ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué significa ser padrino? Ser padrino, ser madrina, significa ser otro papá y otra mamá. ¿Y qué se le exige hoy a un buen padrino? ¿Que traiga la orquesta? No. Eso es facilito. ¿Qué se le exige a un buen padrino? ¿Que traiga los anillos? Tampoco, porque es barato. Lo que se le exige a un buen padrino y a una buena madrina es que acompañe con el ejemplo a sus ahijados. Yo les invito a ustedes, querido hermano Jaime y Ruth, acompañen en este proceso de vida matrimonial a Cristian y Yesenia. Un buen padre corrige, pero un buen padre corrige desde el ejemplo. No podemos nosotros los adultos exigirle a los menores que hagan lo que nosotros no sabemos hacer. Que vean en ustedes dos, querido hermano Jaime y Ruth, el ejemplo de vida matrimonial, el ejemplo de perseverancia. Lo terrible sería más tarde Cristian y Jaime bien abrazados cayéndose de borrachos, o que más tarde Yesenia y Ruth pierdan los zapatos, o otra cosa más. No, desde ahora denles ejemplo a ellos, corríjanlo cuando tienen que hacerlo, aplaudan los triunfos y las cosas buenas que ellos hacen, porque eso significa ser un buen papá, una buena mamá, un buen padrino, una buena madre. Queridos hermanos Cristian y Yesenia, ustedes son una pareja joven que están comenzando una hermosa aventura, el de formar una familia. Yo les invito que tengan siempre presente a Dios en el hogar, que Dios tenga siempre un lugar importante en sus vidas, para que cada cosa que hagan sea siempre desde la presencia de Dios en la familia, en el hogar. Que Él les conceda su bendición. Que María Santísima, nuestra Madre, cuyo corazón inmaculado hoy recordamos, y el patrón de nuestro pueblo, San Martín de Porres, sea Él que nos acompañe también en esta hermosa vida matrimonial que hoy están comenzando a vivir. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cuatro de pie, por favor. Queridos hermanos Hernán, Cristian, Luis Cáceres y Yesenia Escarmi Damas Andrade, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia el deseo que tienen de contraer santo matrimonio. Ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana,
amigos y familiares que ahora los acompañan. Cristo, queridos hermanos Cristian y Yesenia, los bendice hoy copiosamente con un nuevo sacramento. Ya los bendijo con el bautismo, hoy los enriquece con el matrimonio para que puedan guardar mutua y perpetua fidelidad, amor y respeto, y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante sus amigos y familiares aquí presentes, les pregunto por su intención. Hernán Cristian Luis Cáceres, ¿vienes a contraer matrimonio sin ser coaccionado, libre y voluntariamente? Sí, vengo libre. Sí, vengo libremente. Yesenia Scarli Navas Andrade, ¿vienes a contraer matrimonio sin ser coaccionada, libre y voluntariamente? Sí, vengo libremente. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y respetarse mutuamente hasta que la muerte los separe? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a recibir de Dios amorosamente y responsablemente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y nuestra Madre la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que desean contraer el santo matrimonio, les invito a que unan sus manos y puedan manifestar su mutuo consentimiento. Yo, Hernán Cristian Luis, te recibo a ti, Yesenia Scarli Navas Andrade, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Yesenia Scarli, te recibo a ti, Hernán Cristian Luis Cáceres, como mi esposo. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Queridos hermanos Cristian y Yesenia, este consentimiento que ustedes hoy han manifestado ante la Iglesia, el Señor en su bondad lo confirme. Lo que hoy Dios ha unido, que nunca lo separe el hombre. Unan sus manos. Los anillos, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estos anillos que tus hijos entregan en señal de mutua y perpetua fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yesenia, recibe este anillo en señal de mi amor, respeto y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Yo, Yesenia Scarli, Cristian Luis Cáceres, recibe este anillo en señal de mi amor, respeto y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Cristian y Yesenia, este consentimiento que ustedes hoy han manifestado ante la Iglesia, el Señor en su bondad lo confirme. En nombre de la Iglesia los declaro esposo y esposa. Puede dar un beso a su esposa. Un fuerte aplauso para nuestros hermanos. Señor, tú has hecho del matrimonio un signo visible de tu amor entre nosotros. Que este lazo sirva para que tus hijos que hoy se unen en santo matrimonio descubran el sentido de su mutua y perpetua unión. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente un fuerte aplauso para nuestros hermanos y vamos a presentarle ahora al Señor nuestras ofrendas. Las personas que van a traer las ofrendas, por favor, van hacia la parte de atrás. Van a traer las ofrendas, por favor. Para ti, Señor, yo te doy mi pobre corazón.
creo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. ¿Por qué no cree el hombre en ti? Si tú le das calor, si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por tu amor. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Nos ponemos en pie. Oremos. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y guarda con amor de Padre a quienes hoy has unido en santo matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la unidad hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los esposos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispuso así de modo tan admirable, que el nacer llena la tierra y el renacer aumenta tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Todos: Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Todos, Señor mío, Dios mío, derrame a todos sobre todas estas cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Iniciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Vamos a unirnos como familia, como pueblo de Dios. Vamos a decir todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, nos damos un saludo de paz. Paz. En el mundo jamás podrás encontrar. Tú que diste la paz verdadera. En el mundo jamás podrás encontrar. Yo me quedo Jesús, que te puede dar en la forma divina del amor. Yo me quedo Jesús, que te puede dar en la forma divina del amor. Vamos a decir todos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados e invitadas a la mesa del Señor. Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los cuatro se quedan de pie, los demás podemos tomar asiento. Terminada la comunión de los esposos y los padrinos, las personas que deseen comulgar se pueden acercar, mientras vamos cantando.
Si alguien desea comulgar, se puede acercar, por favor. Este camino convertimos en la fuente y culmen de todo mi ser. Oh, Cristo mío, eres el Padre del cielo. Oh, Cristo mío, toma mi vida, toma mi vida. Eres el camino y la vida, eres salvación, eres Señor. Eres el camino y la vida, eres salvación, eres Señor. Te darás en cuerpo y sangre, y alimenta tu palabra y tu amor. Este pan y vino convertimos en la fuente y culmen de todo mi ser. Oh, Cristo mío, eres el Padre del cielo. Oh, Cristo mío, toma mi vida, toma mi vida. Nos ponemos en pie. Oremos. Por medio de este sacrificio, Señor, guarda con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes hoy has unido en santo matrimonio y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, Cristian y Yesenia, y de frente a frente, tómense de las manos así. Los padrinos, con la mano derecha extendida hacia los esposos. Le pido a todos los invitados, vamos a dirigir nuestra mano derecha en dirección a los esposos, a Cristian y a Yesenia. Vamos a pedir la bendición de Dios para ellos. A cada invocación que yo haga, todos van a responder amén. Cristian y Yesenia. Dios Padre eterno los conserve siempre en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca para siempre en su hogar. Amén. Que sean bendecidos en los hijos, que encuentren consuelo en los amigos y tengan verdadera paz con todos. Amén.
Que Dios los haga testimonio de su amor en el mundo. Que los pobres y afligidos los encuentren bondadosos y los reciban alegres un día en el reino eterno de Dios. Amén. Amén. Y a todos los que estamos aquí presentes, Dios Todopoderoso nos proteja y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, nuestra Santa Misa ha terminado. Podemos irnos llevando la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Cristian y Yesenia, la boda es hoy, pero el matrimonio es para toda la vida. Vivan felices para siempre. Un fuerte aplauso para nuestros hermanos. Cuidado, cuidado, el peinado. Muy bien, vengan por aquí los esposos, suben también los padrinos, vengan para firmar el pliego matrimonial. Profesora Patricia, por favor. Y profesor Nicanor, acérquense por favor.
Póngase contra el sol. Cambiaste el sentido de mi triste existir, me diste nueva vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Cambiaría este amor, todo lo que anhelo eres tú y nada más. Toda mi vida es tuya, haz lo que quieras de ella, pero nunca me falte tu presencia en mi vida. Que me llena,